¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Toda la audiencia y a ustedes, un gusto en poder estar en el programa de ustedes. Gracias por atendernos. En principio, contanos qué es esta mesa y cómo viene trabajando esta mesa. Bueno, la mesa sobre la pobreza y justamente el hambre es como una continuidad de las famosas mesas de diálogo, de los que ya tenemos un poquito más de años y que estamos trabajando en lo social. Se dieron allá en el año 2002, después de la gran crisis del 2001-2002, y en el cual surgieron justamente muchísimas áreas para reconstruir el tejido social, vamos a decirlo, y dentro de eso el diálogo argentino, impulsado en aquella oportunidad por Cáritas y las Naciones Unidas. Bueno, nosotros ante la situación que está atravesando prácticamente la mitad de nuestros hermanos en la República Argentina, acá en el NEA casi el 67% de los jóvenes están en la situación de pobreza según los datos de la OCDE, o sea, el Observatorio de la Deuda Social Argentina. El año pasado planteamos justamente un diálogo entre todos los sectores, invitamos a todos los sectores políticos, sociales, organizaciones de base, para proponer justamente planes de acción y elevar justamente al poder público, al poder que tiene capacidad de decisión de políticas públicas para combatir un sector, una situación tan difícil como es justamente el hambre, la situación de los hermanos que están más excluidos, situaciones difíciles que muchas veces no son atendidas. Veíamos el sábado algunas de las organizaciones con las que vienen trabajando. ¿Cómo es esa articulación? ¿Qué aportan estas organizaciones y cómo ustedes trabajan con ellas? Bueno, sí. O sea, la mesa de diálogo es una cuestión, hay que aclararla, que las políticas públicas las impulsa siempre el Estado. Nosotros lo que sí llamamos es al aporte justamente de las organizaciones que están más comprometidas, sin banderías políticas, sin ideología, sin religiosa. Nosotros somos unos más, simplemente hemos convocado. El año pasado nos hemos reunido varias veces en la sede del obispado. Bueno, esta vez quisimos salir a los barrios, porque es allí donde está la situación, donde está el hermano que está justamente el día a día combatiendo justamente sus necesidades. Bueno, lo que planteamos es generar canales, líneas de acción para poder después aportar o sintetizar y a partir de ellas elevar a la autoridad correspondiente a efectos de generar unas políticas públicas tendientes a combatir eso. Es decir, se ha surgido muchísimo, por ejemplo, ideas sobre las cuestiones, la necesidad de las discapacidades, por ejemplo, se ha observado el grave problema de los recortes presupuestarios, como todos sabemos, ¿no es cierto? Pero eso hay que reiterar en la cuestión de los consumos problemáticos, justamente, también el arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal estuvo hablando hace 2 semanas. Bueno, todas esas acciones justamente hay que hacerle llegar a las autoridades para también que las partes de la sociedad también esté interesada o que se advierta que eso no puede pasar desapercibido, es decir, por supuesto que muchas veces nosotros no podemos hacer políticas públicas, ¿no? O sea, el Estado es el único que hace, pero sí aportar a la comunidad o aportar también justamente a esa autoridad para que vea que dónde está la necesidad de sobre todas las cosas de nuestros hermanos más necesitados. Vuelvo a decirlo, que ese es el objetivo. Por eso ahora en este último encuentro se insistió mucho en la cuestión del hambre. Es decir, los comedores, desde el que se sacó, por ejemplo, el Registro Nacional de Comedores a nivel nacional, no hay una estadística, no hay elementos, vamos a decirlo, para poder decir cuántos chicos, cuántos niños, adultos van a los comedores. Y esos son datos importantísimos para justamente es el insumo para después generar políticas de Estado. Sin eso, no sé, vamos a pensar que no fue adrede, pero bueno, sin eso justamente no se tiene después una cuestión para generar esa política, cuánto se afecta o cuánto no. Ahora, esto que... Entonces, eso es justamente la cuestión. Sí, discúlpame. Justamente ahí en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos que el gobierno eliminó este año, en julio, uno de los argumentos que plantea es que ya perdió utilidad operativa, y uno piensa en este contexto, en esta coyuntura donde
avanza, y lo decías, la infantilización de la pobreza, las dificultades, la desocupación, las dificultades para poder resolver lo mínimo, no hay datos porque deliberadamente deciden que no haya datos, digamos, de parte del gobierno nacional en este caso. Claro, lamentablemente, vuelvo a decir, las políticas de Estado a veces son por omisión o son acción, o sea, la acción es una cuestión deliberada y la omisión también es deliberadamente. En este caso, el eliminar, nosotros también queríamos observar a ver si el Observatorio de la Deuda Social Argentina tenía o coincidía con los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y en el campo, viendo la realidad, preguntando a los actores directos, porque eso es importante. Una cosa, detrás de esos números no son solo números, hay personas, hay niños, hay personas con necesidades, y bueno, queríamos saber de datos de primera mano si eso justamente había disminuido, había aumentado, y la realidad que nosotros tenemos es que los comedores han aumentado muchísimo, ya no hay para todos. Lamentablemente en la mayoría de los comedores, o sea, los encargados de los comedores nos decían que hay que elegir justamente a quién se le da la comida, o hay que reducir los días. La comida justamente, vuelvo a decir, los alimentos han disminuido a nivel nacional, prácticamente ha eliminado, pero a nivel provincial, y es comprensible, los recortes presupuestarios también ha disminuido a nivel municipal y provincial, y eso tenemos justamente una realidad que duele mucho, porque tenemos por una parte que parece, o sea, no es estadísticamente, o sea, no hay, porque no hay datos, vamos a decirlo, pero sí en la praxis vemos que ha aumentado la necesidad, pero también ha disminuido el aporte del Estado. Entonces el Estado, al ausentarse de esos lugares, genera también complicaciones. Vuelvo a decir, es decir, ha generado complicaciones, violencia, ha generado consumos problemáticos que son consecuencia del hambre precisamente, y sobre todo de nuestros sectores más vulnerables, que son los niños. Humberto, ¿y cómo aparece, se siente, ustedes convocaron, ya ha participado en algún momento algunas áreas del Estado provincial o municipal en estas mesas? Todavía, o sea, nosotros estamos en el trabajo preliminar de sacar conclusiones y vamos a eliminar, vamos a invitarlos justamente, se le ha cursado invitaciones, el año pasado se le ha cursado invitaciones a todas las áreas, a todos los sectores y a todos los actores políticos. A veces, vuelvo a decirlo, no hay una intencionalidad de participar o no sé, bueno, no entro a emitir juicios, ¿no? O sea, cada uno es libre de participar o no, pero todavía no se han involucrado plenamente. Lo que sí nosotros vamos a seguir adelante es con los actores que están participando, después proponer acciones. Bueno, vuelvo a decirlo, hasta ahí llega nuestra participación, porque nosotros no somos el Estado, pero sí que se visibilice, que se tenga una inquietud y que después justamente quede un documento en el cual la sociedad o los actores involucrados habían tenido o habían advertido esos problemas. Eso es importante, porque si no, después vuelvo a decir, nadie avisa, nadie ha participado. No, acá hay una acción concreta en que estamos justamente coordinando con varios grupos, vuelvo a decirlo, para aportar justamente, colaborar con el Estado. Humberto, mencionabas el escenario del 2002, después de esa gran crisis, la salida del gobierno de la Rúa, lo que significó. ¿Estamos viviendo situaciones similares? ¿Hay situaciones en los barrios, en los territorios que nos asemejen a ese proceso del 2000, 2001, 2002? Bueno, o sea, sí, o sea, yo he participado en esa oportunidad justamente, vuelvo a insistir, a través de Cáritas, Naciones Unidas, se hicieron mesas de diálogo, acá en la provincia se hizo mesa de diálogo de salud, de familia, de muchas cuestiones que se llevó adelante, muchas prácticas y muchas leyes salieron a raíz de esta propuesta. A nivel nacional, no hay que olvidarse que la asignación universal salió a través de las propuestas justamente de la mesa de diálogo argentino, después que lo tomaron nuestros legisladores. Lo que sí yo veo es que son situaciones, no son iguales, pero se asemejan los datos, vamos a decirlo, en ciertos sectores. Lo que sí yo veo es que se trata de invisibilizar el problema porque son los sectores más humildes. Eso es algo interesante, porque cuando afecta a las clases medias, todos nos rasgamos las vestiduras, pero
O sea, cuando está el hermano más necesitado, el discapacitado, afectado, muchas veces la sociedad mira por otro lado. Entonces, veo que son números muy similares. Se puede decir que se bajó, y sí, llegamos a un punto hace 2, 3 años, que era, después de la pandemia, era espantoso, llegamos a un 70% de pobreza casi. Bueno, se bajó, por supuesto, pero no son números óptimos, vamos a decirlo. Si nosotros tenemos la mitad de nuestros jóvenes en la pobreza en la Argentina, es algo espantoso realmente, porque repercute en todo. Y bueno, esos son números muy similares a después de la gran crisis de la Rúa. Vuelvo a decir, solamente que allí se afectó a muchos sectores y sobre todo a la clase media, y hoy es una cuestión constante, sobre todo en sectores más necesitados. Ese es el problema, vamos a decirlo, donde el Estado tendría que hacerse más presente. Eso vuelvo a decirlo, porque son sectores o son grupos humanos que necesitan justamente de una ayuda o de una, vamos a decirlo, la intervención del Estado para salir de las situaciones que están. Humberto, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Queríamos compartir un poco también parte de lo que viene trabajando esta mesa para visibilizarla justamente, así que mil gracias. No, gracias a ustedes, y muchísimas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Y bueno, están todos invitados generalmente, ya oportunamente le vamos a llegar las invitaciones para seguir en las reuniones, para concretar, y esperemos que esto llegue a bien y que las autoridades, los que toman las decisiones, sepan ver justamente dónde está la necesidad y dónde justamente tenemos que invertir nuestro dinero, o sea, de todos los ciudadanos, es decir, donde el hermano más necesita, no generalmente desviando por otros lados. Gracias, Humberto. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Humberto Ferreira, de la Comisión Justicia y Paz, es un área de la Iglesia Católica que junto a Cáritas está promoviendo esta mesa